marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Seguimos aquí marcando el rumbo como cada mañana y como cada día tenemos pues gente interesante que viene a hablar de temas importantes y hoy, primer martes del mes de agosto, pues tenemos nuestra entrevista con algún personaje internacional y en esta oportunidad vamos a hablar con un estimado amigo Miguel Mazot, quien es Juan Miguel Mazot, quien es doctor en ciencias económicas. Tiene un doctorado en ciencias políticas, maestría en economía financiera, tiene maestrías en estudios posgrados en varias universidades y actualmente es vicerrector económico y director del Instituto de Investigación en Economía y Empresa de la Universidad del Salvador. Y para hablar con Juan Miguel, pues tenemos aquí a nuestro querido amigo Pascal Peña. Bien, buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buen día. Muy buenos días, Juan Miguel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, aquí estamos bien, contentos de tenerte en línea a través del Zoom, una plataforma que nos permite estar lejos pero a la vez cerca. Bienvenido a Marcando el Rumbo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablábamos en días pasados con Juan Miguel, quien pues me acercó una gran amiga mía, sobre el tema de economía. La verdad que tuvimos una buena conversación de introducción y yo quiero que iniciemos, Juan Miguel, con la gran cuestionante que tiene América Latina frente a las políticas trumpianas, sobre todo de aranceles. ¿Cómo recibe América Latina, cómo recibe la economía de nuestros países las decisiones que está tomando en materia económica el gobierno de Donald Trump? Bueno, la verdad es que todo el mundo lo recibió con sorpresa, no solamente América Latina. Y dentro de América Latina, que se esperaba que toda la cuestión internacional, las tensiones internacionales fueran una gran beneficiaria del nearshoring, del friendshoring, es decir, que empresas americanas se instalaran en América Latina o tuvieran un acceso privilegiado nuevamente al mercado americano, los aranceles adicionales que incorporó el gobierno de los Estados Unidos nos tomó un poco por sorpresa. Quizás ha sido más dura la situación con México y con Brasil que con el resto de los países. Hay que tener en cuenta que mucha de nuestra producción es complementaria o necesaria para los Estados Unidos, que no compite exactamente con los Estados Unidos o con los productores americanos, y que incluso las empresas americanas que exportan desde nuestros países a Estados Unidos, como la industria mexicana, se han visto perjudicados, a tal punto que tanto los estados federales, algunos estados federales de Estados Unidos como empresas americanas han ido a la justicia a reclamar por una situación que consideran haberse excedido de la norma de 1977, una normativa de los Estados Unidos, diciendo que el gobierno americano se habría excedido. De todas maneras, los aranceles, salvo México y Brasil, los aranceles son bajos comparados a los de las demás regiones. Por ejemplo, regiones que son importantes en el comercio internacional, como la Unión Europea, incluyendo países como Suiza, diríamos, que no es de la Unión Europea, y el Asia, es decir, China, India, países del ASEAN, es decir, del sudeste asiático, incluso Japón y Corea del Sur, que lograron buenos acuerdos al 15%. Nosotros logramos un 10% por el momento, y es posible que en este proceso de ida y vuelta a lo mejor logremos que más productos estén exentos. Bien, sumamente interesante lo que comenta, sobre todo teniendo en consideración recientes declaraciones de la directora ejecutiva de ADOEXPO, quien afirmaba que República Dominicana, los exportadores de República Dominicana, una parte han asumido el costo de estos aranceles del 10% que República Dominicana tiene, que a su vez hay algunos otros que lo han trasladado por completo al consumidor y que otros lo han distribuido 50 y 50%. Esto ha representado hasta el momento desde abril 50 millones de dólares, algo así como 3.000 millones de pesos desde abril hasta el momento. Estas declaraciones de ADOEXPO
pues son claras y expresan también la preocupación porque evidentemente encarecen los productos de la República Dominicana y nuestra economía muy dependiente justamente de esas exportaciones se van afectadas. Evidentemente también está la posibilidad de continuar negociando y ya incluso han habido reuniones formales con el gobierno de Estados Unidos. Esperemos que esto se logre. Juan Miguel, países como lo nuestro, el gobierno asume la narrativa de que hay crisis económica debido a sectores exógenos, a factores exógenos, a la situación que pasa en el mundo. Sin embargo, aunque Trump ha asumido el gobierno, la mayoría de sus decisiones no se han implementado para que surja un efecto para nuestros países. Y el tema del petróleo, el precio del petróleo, sobre todo el barril de petróleo nuestro, que es el texano, pues tampoco ha tenido ninguna alza que pueda ser significativa para que nuestra economía se repriman. ¿Qué tú puedes decir en el contexto de América Latina? ¿Qué está pasando con nuestra economía como la nuestra, que tienen dificultades, aunque tenga un crecimiento sostenido, tienen dificultades para, sobre todo las personas, tener poder adquisitivo, y el gobierno le responsabiliza a factores externos sin haber, reitero, nada que uno pueda decir que real y efectivamente incida en ello? Gracias, Janet. Coincido con el señor Pascal Peña Pérez, el abogado, en esos dos aspectos. Por un lado, hay empresas que están absorbiendo vía reducción de margen, por lo tanto de ganancias que quedan seguramente en el país, y por supuesto hay un traslado a precios y por lo tanto el consumidor norteamericano, algo que preocupa muchísimo más para insumos o productos provenientes del Asia o de Europa. Entonces hay ahí una distribución razonable y esperemos que se vayan reduciendo los impactos. Por otro lado, tal como tú dices, es extraño ese tipo de argumentación porque el petróleo se ha movido en niveles históricos, diríamos, hace mucho tiempo que se viene moviendo entre 50 y 80 dólares y no es un tema que es exógeno, pero no es un tema que no se conoce. Y por lo tanto las medidas que se están tomando o lo que está sucediendo en el mundo está sucediendo desde hace unos cuantos años. O sea que no podemos pensar como un elemento absolutamente nuevo. Además son vulnerabilidades que tienen nuestros países, incluso por supuesto República Dominicana, desde hace, no digo siglos para no exagerar, pero bueno, desde siempre. Entonces la vulnerabilidad del país, de un país como Dominicana, pero de cualquier otro país de América Latina, se tiene que compensar por construcción de resiliencia. Si bien es cierto que República Dominicana ha tenido una evolución positiva en muchos aspectos macroeconómicos, también ha ido por un camino de endeudamiento externo y ciertas debilidades que lo hace un poquito más vulnerable de lo que era antes, ¿no? O sea, ha reducido su resiliencia. Y esa comparación entre vulnerabilidades estructurales y resiliencias construidas por políticas públicas hoy es quizás está un poquito más en jaque, derivado, sí es cierto, de algunos efectos de esta política comercial externa de los Estados Unidos, pero también de algunas decisiones internas. Esto es bastante claro. No hay tanta cuestión a descubrir. Cuando hablamos en República Dominicana, y yo creo que eso pasa en la región, cuando hay crisis siempre hablamos de una reforma fiscal. Aquí Juan Miguel se le ha tenido miedo a hacer una reforma fiscal. Sin embargo, economistas nuestros nos narran todos los días a través de sus artículos el tema del endeudamiento que tenemos, que llega a un 40 y pico del Producto Interno Bruto, del PIB. Nuestra tasa de endeudamiento nos habla de que tenemos entre un 10 a un 14 del Producto Interno Bruto para subsidios, de diferente tipo de subsidios, y nos dicen que ante todo esto tenemos apenas una tasa fiscal que anda en un 14,7. Entonces, ante una baja recaudación y un gasto bastante alto también, un gasto público, la balanza nuestra comercial también, tenemos más importaciones que exportaciones. Estamos hablando que alrededor de 16 mil millones de pesos estuvo la balanza
en el 2024. Todo esto nos invita a hablar de que haya una posible reforma fiscal. Cuando está así la economía, que uno dice de pronto puede colapsar, desde la mirada de los economistas, de la mirada tuya, ¿qué es lo recomendable que haga un país ante todas estas situaciones? Bueno, una deuda pública del 40 y pico por ciento del PIB no es elevada en términos históricos para nuestros países, para nada, y mucho menos para los países desarrollados. Lo que sucede es cómo está conformada esa deuda. Si es en moneda nacional o moneda extranjera, sabemos que gran parte es en moneda extranjera, por lo tanto uno tiene que generar a futuro los dólares suficientes para pagar al menos los intereses y lo que se llama un rollover, es decir, una renovación de los préstamos de tal manera de no tener que pagar capital o principal con excedentes de divisas que provengan de la otra rama, que es el sector, diríamos, de exportador de bienes, servicios o de inversión extranjera directa. También la duration, es decir, cuánto plazo hemos tomado la deuda, a 5 años, a 10 años, a 30 años. Eso es importante, porque eso significa que a corto plazo podemos tener un ahogo o no. Y por otro lado, ¿a qué tasa de interés? Claramente las tasas de interés actuales son mucho más altas de las que teníamos unos años atrás, y por el momento no sabemos si las tasas de interés van a bajar o no, o en qué proporción, de las tasas de Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo, República Dominicana tiene un spread sobre la tasa americana, o lo que es un riesgo país, bastante bajo, lo cual, bueno, podría modificarse a futuro, pero por el momento sigue siendo moderado. Es decir, por el lado de deuda pública hay que estudiar algunos elementos que nos pueden permitir deducir si estamos ante un ahogo o no por parte de los servicios de la deuda externa. Por otro lado, lo que tú dices es muy importante, porque si uno tiene un balance fiscal negativo del orden del 3% o 4% del PIB, depende del momento, y esto tiene que ver con una base imponible, es decir, sobre qué se recauda impuesto muy débil, como tú dices, bueno, ahí hay una cuestión importantísima. Esto también ocurre, esto además tiene como contrapartida un gasto público corriente muy elevado y poca inversión en infraestructura. Esto es bastante común en América Latina, no es exclusivo de República Dominicana, donde poco se invierte en capital o en capital humano, ¿no? Por ejemplo, educación, salud. Y bueno, esto hace que no esté construyendo una base sólida para el futuro. Ahora bien, ¿por qué se gasta en gastos corrientes o en subsidios? Bueno, pueden ser por emergencias políticas, a veces tienen un tinte político y otras veces son simplemente emergencias reales, pero hay que también estudiarlas, porque uno no puede sostener, no es positivo para el desarrollo que todo, a largo plazo, que todo el gasto se vaya en gasto corriente, que además, si se fuera todo en gasto corriente, hay que ver en qué se gasta. Es decir, cuán eficiente es la aplicación de ese gasto, ¿le llega a la gente o no? ¿O queda en el camino? Queda en el camino en el sentido de gastos burocráticos excesivos, corrupción, etcétera. Estas cuestiones son típicas del análisis del gasto público, de tal manera que uno, si ya va a gastar en gasto corriente gran parte de su presupuesto, que viene alicaído, o sea, es poquito debido a una base tributaria baja, o sea, que hay poca recaudación, bueno, tengo que estudiarlo mucho y ser extremadamente cuidadoso con las cuentas públicas. Entonces, hay dos aspectos. Uno, ampliar la base tributaria, que si uno tiene muchas exenciones va a ser difícil. Si las grandes exenciones están sobre los capitales externos, los grandes capitales, bueno, es mucho más difícil porque son grupos de presión importantes y al mismo tiempo es difícil grabarlos porque quizás tienen otras opciones de otros países a donde ir, algo que ocurre bastante en la región y también lógicamente en República Dominicana. Y por otro lado, la eficiencia del gasto. Es muy difícil, nuestras burocracias a veces no están preparadas para trabajar bien y de manera eficiente, ahorrar gastos, ahorrar trámites, etcétera, y que no se malgaste en cuestiones, por ejemplo, uno podría decir elefantes blancos, ¿no?
una autopista que no conduce a ningún lugar, un aeropuerto sobredimensionado, edificios para lugares o oficinas estatales también sobredimensionadas o lujosas. Bueno, cuestiones de esas que son sumamente importantes cuando uno recauda menos del 20% de su PBI en impuestos, ¿no? Y las demandas sociales son importantes y las demandas de infraestructura mucho más. ¿Cómo, hablando como de un poco del tema de lo que ocurre en nuestros países, cómo anda Argentina? Cuéntanos un poco cómo anda la economía argentina hoy. Solamente conocemos noticias de Argentina con los temas políticos que hay en la palestra pública, pero vamos a hablar un poco de la economía de Argentina para que nos oriente sobre su comportamiento actual. Bueno, la economía argentina, ustedes saben que proviene de 10 años aproximadamente de estancamiento y caída de su PBI y un progresivo crecimiento de la tasa de inflación. Con el cambio de gobierno, en el año diciembre del 23, se produce un shock, digamos, un programa de shock monetario, fiscal y de reformas estructurales muy importante, hizo caer la tasa de inflación progresivamente de 3 dígitos a 2 dígitos elevados anuales, y hoy están peleando el gobierno y la sociedad, diríamos, por llegar a una tasa de 1,5 mensual, es decir, una tasa muy elevada. Fíjense que ustedes tienen alrededor del 3% anual, nosotros estamos teniendo entre 1 y 2% mensual. Por otro lado, una recesión importante, como todo típico plan de ajuste, y una caída del salario real importante también en la primera parte del año. Recién en octubre del año pasado comenzó una recuperación bastante fragmentaria, es decir, por algunos sectores se recupera, otros no. Esto es tradicional en un programa de estabilización. En cierta manera el gobierno se apoya en un equilibrio fiscal, no emisión monetaria, para generar inflación, para que no se genere excedentes monetarios e inflación. Estos 2 puntos son, diríamos, 2 pilares desde el punto de vista macroeconómico, y el otro pilar son reformas estructurales de liberalización y de regulación de mercados y la privatización de algunas empresas o sectores que habían quedado en manos estatales. Todavía el programa no está totalmente consolidado, por lo tanto los resultados siguen siendo ambiguos. En balance puede decir que son positivos frente a lo que podíamos llegar a si seguía la política anterior, pero bueno, la sociedad, uno observa que está haciendo un gran esfuerzo, y en algún momento el programa va a tener que mostrar resultados más positivos en términos sociales, en términos de infraestructura, un poco lo que conversamos sobre República Dominicana. Y allí eso requiere que la tasa de inflación se acerque mucho más al 10% anual, por ejemplo, y también que la recuperación del salario real, que se ha producido en algunos sectores, pero no en todos, y esto genera un clima de apoyo al gobierno muy elevado, pero a la espera de una mejora. Hay que tener en cuenta también que la Argentina se encuentra bajo un programa, el programa más importante que tiene el Fondo Monetario Internacional, un programa que ya venía del gobierno anterior, se ha, como diríamos, permítanme el término, reciclado para la nueva administración, y bueno, esto ha tenido una revisión reciente, el Fondo Monetario aprobó la revisión, y bueno, se espera que por lo menos en términos macroeconómicos se estabilice el país. Sin embargo, hay algunos temores, por ejemplo, la inestabilidad del tipo de cambio, es decir, de la cotización del dólar. El argentino está muy acostumbrado, por razones históricas, a tener un tipo de cambio más bien fijo, estable, fijado, por supuesto, estabilizado por el gobierno, y este gobierno nos está conduciendo un tipo de cambio más flotante, como en otras regiones, otros países de América Latina, entre otras cosas porque no tiene reservas para intervenir suficientemente, y es algo novedoso para el argentino de a pie, diríamos. Y esto hace que el temor de que el dólar se desestabilice y eso genere inflación, inestabilidad macroeconómica,
bueno, está ahí también en un proceso de espera, ¿no? Estamos en un tiempo de transición, llamémosle, de tensiones, y en un año electoral. Son elecciones de medio término, estamos transitándolas, cada provincia ha ido estableciendo su cronograma electoral, y ahora vienen 2 elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es la mayor cantidad de población, 1/3 aproximadamente de la población y de los electores están ahí, y después las nacionales de diputados y senadores, que es una gran batalla electoral porque puede modificar la composición del Congreso Nacional y por lo tanto la posibilidad de sacar leyes con más facilidad por parte del gobierno, que hoy es totalmente minoritario. Así que estamos en un proceso, esperemos que sea de recomposición positiva de la economía, y que no terminemos, como decimos acá, ciclos de ilusión y de desencanto, ¿no? Estos ciclos es un término trabajado por un profesor local, historia económica, por lo tanto estoy robando la idea, no es propia, y en ese sentido todavía la ilusión está en una parte de la población. Así que estamos en veremos, como decimos nosotros, esperando que esto dé frutos y que esos frutos se distribuyan entre la mayor cantidad de población posible, algo que ustedes se imaginan que Argentina de los años 50, 60, 70 tenía una distribución del ingreso y la riqueza muy buena, de las mejores del mundo, y hoy esto es muy diferente, ¿no? Con niveles de pobreza muy elevados también en términos históricos, y bueno, hay muchos desafíos todavía, Janel. Bueno, hay muchos desafíos para toda nuestra región. La economía del mundo está realmente en un pleno desafío cuando vemos todos los días más guerras, más situaciones de conflictos, y definitivamente nuestros países pues también con una clase política que necesita reinventarse para poder seguir administrando nuestros países. Juan Miguel lo tendremos próximamente en la República Dominicana. Viene de vacaciones a disfrutar a Punta Cana, sí, pero lo tendremos también en la capital. Vamos a hacer un pequeño recorrido con él, así que muy agradecidas por tu comparecencia en el día de hoy. Gracias por tu tiempo, gracias por interesarte en nuestro país. No, por favor, es un placer, Janet, al equipo tuyo, y bueno, espero poder verlos y disfrutar un momento juntos allí también. Muchas gracias, Pascal. También agradecerte a ti que viniste hoy a acompañarnos con esta entrevista. Pascal ya es parte de este equipo. Hoy vinimos a escuchar, pero siempre es a él que venimos a escucharlo. Sí. Así que gracias, Pascal. Siempre, siempre. Señores, gracias a ustedes por haber sintonizado una vez más Marcando el Rumbo. Les recordamos. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó Marcando el Rumbo.